saben que Colombia es un lugar que ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón. Hace ¿cuántos años, Sergio? Por ahí 15, pastor. Hace unos 15 años, en la providencia del Señor, conocimos a Sergio y poco tiempo después hicimos nuestra primera visita a Colombia. Fuimos a Medellín, fuimos a Chocó y fue de ahí en adelante ya quedamos con una conexión muy fuerte. Y claro, la iglesia de Medellín en ese tiempo cabía en un pasillo casi de una casa. Y luego ver lo que el Señor ha hecho, ya no solamente en la iglesia en Medellín, sino también en otros lugares aquí en Colombia, y ver cómo el Evangelio se está expandiendo, es algo que llena de gozo nuestro corazón. He tenido el privilegio de estar en estas convenciones de pastores reformados que se celebran cada año. Creo que esta es la cuarta vez. Así que, en verdad, hermano, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y el año pasado vine al seminario y me quedé sorprendido de ver cómo el Señor había provisto un lugar donde hombres pueden ser verdaderamente equipados para predicar el Evangelio con fidelidad. Ahora, por otra parte, otra razón por la que me siento sumamente gozoso de poder estar aquí es por la clase que vamos a enseñar. Esta clase es básicamente una clase de teología bíblica y vamos a ver en un momento dado a qué nos referimos cuando hablamos de teología bíblica. Pero mi propósito, hermanos, no es simplemente traerles información. Mi propósito es que nosotros podamos salir de estas clases al final amando más las Escrituras, todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, pero amando más las Escrituras por el Dios que se revela en las Escrituras. Decía A.W. Tozer que nosotros podemos perder a Dios en la Biblia, y eso es increíblemente cierto. Nosotros podemos estudiar la Biblia académicamente, y de hecho, jóvenes del seminario, ustedes tienen que entender que ustedes corren un peligro. Un peligro, en primer lugar, porque a veces las asignaciones del seminario son tantas, y tienen que ser así, que muchas veces uno termina descuidando su vida espiritual. Hay tanto que leer que no hay tiempo de leer la Biblia. Por otro lado, yo recuerdo mi experiencia en el seminario como un joven de 18 años y ver cómo la Biblia podía convertirse en un libro de texto. Tenemos la teología sistemática de Hodge, tenemos a Berkhoff, tenemos ahora tenemos a Gruber, tenemos otras cosas, y la Biblia. Y la Biblia puede convertirse en un libro de texto, sobre todo cuando un profesor te dice, mañana deben leer Génesis del 1 al 25. Y uno está ahí leyendo Génesis 1 al 25, más las otras lecturas, y no le da uno chance para uno asimilar la palabra de Dios como palabra de Dios. Por supuesto, el otro peligro que tiene el seminario es el orgullo. El hecho de uno estar en un lugar donde uno está recibiendo mucho más de lo que un miembro normal de una iglesia recibe, y el conocimiento envanece. Yo sé que algunas iglesias usan ese texto de una forma equivocada, pero ese texto no debe ser cierto. El conocimiento envanece si uno no lo usa apropiadamente. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo espero que al final de estas clases y a medida que vayamos avanzando en estas clases, todos aquí tengamos la experiencia de los discípulos de Emaús. Amén. Que arda nuestro corazón cuando nosotros podamos abrir las Escrituras y ver a Jesús revelándose en las Escrituras y hablando a nuestro corazón y ministrando a nuestro corazón. Un breve testimonio con un propósito. Yo no vine aquí a hablar de mí mismo, vine a hablar del Señor. Pero yo conocí al Señor cuando tenía 17 años de edad, casi 18 años. Y increíblemente, yo, a pesar de haber crecido en un hogar donde había un buen hábito de lectura gracias a mi padre y había una buena biblioteca, yo nunca en mi vida había leído la Biblia. Y la Biblia era un libro completamente desconocido para mí. El cristianismo era desconocido para mí. Hasta los casi 18 años de edad
nunca en mi vida había tenido contacto con un cristiano. Y yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia por primera vez y escuché el evangelio. Es una larga historia, pero yo estaba muy escéptico. Sin embargo, ese día discutimos mucho acerca de filosofía, acerca del problema árabe-israelí. Yo soy palestino de descendencia y discutimos mucho porque era una iglesia dispensacionalista. Obviamente había una situación con Israel y Palestina y todo lo que ustedes conocen de ese tema. El asunto es que esa noche llegué a casa muy sorprendido porque en mi casa mi papá vivió en Palestina hasta el año 47 y siempre se mantuvo muy en contacto con todo lo que pasaba en Israel y los conflictos de la Franja de Gaza y todo lo demás. Pero a mis amigos, a nadie le interesaba ese tema. Así que llegar a la iglesia y encontrar a un grupo de jóvenes que les interesaba ese tema fue sorprendente para mí. Así que yo llegué a casa esa noche y estaba en shock, pero me postré delante de mi cama y le dije a Dios: mira Dios, yo no sé si tú existes, honestamente, yo ni siquiera sé si estoy aquí como un idiota hablándole a nadie, pero si tú estás ahí y me estás oyendo, yo te quiero conocer. Y en ese instante Dios puso en mi corazón un hambre por leer la Biblia. Y cuando yo comencé a leer la Biblia, gracias al Señor estaba de vacaciones para entrar a la universidad a estudiar arquitectura. Comenzar a leer la Biblia y al día siguiente yo llamé a la que hoy es mi esposa, que está aquí conmigo, viene en unos minutos, y le dije: acompáñame mañana a la iglesia. Conocí un grupo interesantísimo de jóvenes que leen la Biblia y aún así piensan, porque eso para mí era algo raro. Y el asunto es que comenzamos los dos a leer la Biblia y la verdad es que para mí la Biblia fue un descubrimiento tan grande. Quizá algunos de ustedes han crecido en un hogar cristiano y no pueden entender eso, pero para Gloria y para mí la Biblia fue un descubrimiento, un tesoro. Y de inmediato comenzar a leerla y convencerme de que la Biblia era verdad fue simultáneo. O sea, inmediatamente yo me convencí de que el Señor era Dios, de que Él murió por mis pecados, de que la Biblia era cierta. Y yo recuerdo en ese tiempo mi esposa y yo nos llamábamos por teléfono todos los días: ¿por dónde vas? Ya voy por Romanos y voy por Corintios. Leíamos 10, 15, 20 capítulos diarios de las Escrituras. Y le doy gracias al Señor porque con el paso de los años en mi amor por la Biblia más bien ha aumentado cada vez más. Y no lo digo, yo creo que es algo de la gracia del Señor. Y si hay algo que yo quisiera darles, jóvenes, en estos días, es precisamente un mayor amor por las Escrituras. Que nosotros salgamos de aquí alabando a Dios y dándole gloria por su revelación. Así que ese es el propósito de mi clase en estos días. Más que traer información académica, yo quisiera que esto fuera más bien inspiración académica. No en el sentido de inspiración divina, sino en el sentido de algo que es inspirador, algo que nos anima, algo que nos estimula. Y aunque el hermano Héctor oró antes de empezar la clase, yo quisiera que oráramos otra vez y al final de esta lección vamos a tener un tiempo de oración más tranquilo para pedir al Señor que nos dé iluminación a través de su palabra. Padre, nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gloria, honra, honor, adoración. Tú eres un gran Dios y Jesús es un gran Salvador. Y nosotros queremos, Señor, en esta mañana que tú envíes tu Espíritu Santo y en una forma poderosa no solamente abra nuestro entendimiento, sino que también abogue en nuestros corazones. Que nosotros podamos recibir tu palabra y que esta dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Ok, imagínate que tú estás en un salón de conferencia y hay un conferencista que está hablando de algún tema. Y de repente el conferencista no sabe que tú estás allí y cita algo que tú dijiste. Pero
con ligeras diferencias. Él cambia una cosita por aquí, cambia otra cosita por allá, y al final lo que él dice que tú dijiste no es lo que tú dijiste. Yo estoy seguro que si tú eres como yo, si tienes paciencia vas a esperar que él termine la charla, si no hasta ahí mismo le va a decir, hey, un momento, yo estoy aquí, yo no dije eso. O al final te vas a acercar y le vas a decir, mira, tú me citaste, pero realmente eso no fue lo que yo dije. Bien, yo quisiera que cambiáramos ahora el escenario. Ahora eres tú el que estás predicando la palabra de Dios. Y Dios está en el auditorio, mirándote cómo tú citas lo que supuestamente dijo. ¿Con qué cara te estaría mirando Dios? ¿Con una cara de alegría diciendo qué bueno está enseñando realmente lo que yo dije, o con una cara de preocupación? Bueno, lo cierto es, hermanos, que esta ilustración no es una ilustración, es una realidad. Vayan conmigo a 2 Corintios. Primero estamos en la primera lección de hoy, que es la naturaleza y necesidad de la teología bíblica. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pablo dice allí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es una tremenda definición de lo que es la predicación. Nosotros hablamos la palabra de Dios sin falsificarla, porque la hablamos de parte de Dios. Nosotros tenemos un mensaje que dar de parte de Dios, y nosotros hablamos delante de Dios. Y Él es el único auditorio que importa al final de cuentas. Tú puedes predicar un mensaje con una muy mala aplicación y con una muy mala exégesis, y al final pararte en la puerta y los hermanos de la iglesia van a salir y te van a decir, wow, hermano, qué mensaje tan edificante, y tú te vas a ir a la casa contento, excepto que Dios no estará contento. Nosotros hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Imagínate que es domingo en la mañana y el pastor anunció en el culto de oración en la semana que él iba a predicar acerca de 1 de Samuel capítulo 17. ¿Qué enseña 1 de Samuel 17? David y Goliat. La historia de David y Goliat. Pero tú eres un estudiante adelantado. David y Goliat. Y los hermanos están contentísimos porque saben que su pastor es una persona que tiene una habilidad increíble para tomar las historias del Antiguo Testamento y aplicarla a nuestra realidad en el día de hoy. Así que los hermanos van con mucha expectación, y por supuesto ese día no fueron frustrados, salieron frustrados. El pastor abrió su Biblia, leyó 1 de Samuel capítulo 17 y dijo a los hermanos, así como David, nosotros también tenemos que enfrentar muchos gigantes todas las semanas. El gigante de la tentación, el gigante de la depresión, el gigante del temor, el gigante de la ansiedad. Pero al igual que David, nosotros con una honda y 5 piedras podemos vencer a nuestros gigantes. Tenemos la piedra de la fe, tenemos la piedra de la perseverancia, tenemos la piedra de la oración, tenemos la piedra, etcétera, etcétera. Y los hermanos ese día salen de la iglesia diciendo, wow, qué alentador saber que nosotros podemos enfrentar a nuestros gigantes. El único problema es que 1 de Samuel capítulo 17 no trata acerca de cómo podemos enfrentar a nuestros gigantes. Amén. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, la iglesia puede estar feliz. De hecho, en muchas iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad, la gente sale feliz. Pero ellos no están diciendo lo que la Biblia dice. Otro pasaje de las Escrituras que debe poner un peso en nuestro corazón es 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, ustedes conocen cómo Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quién has aprendido. Más adelante vamos a ver ese texto con más detenimiento, pero Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inmediatamente después, en el capítulo 4, ¿cuál es el mandamiento de Pablo a Timoteo? Timoteo, predica la palabra. Ese es el mandato, predica la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra, las escrituras que pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero Pablo adorna ese mandamiento o pone ese mandamiento en un contexto muy solemne. Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Así que, hermanos, cuando decimos Dios está en el auditorio, Dios está en el auditorio, y nosotros tenemos que predicar de tal manera que Él sea agradable. Ok, hermanos, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad? Bueno, de acuerdo a la enseñanza de estos textos, el predicador tiene la responsabilidad primaria de dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios y aplicarlo a la vida de sus oyentes. Y al hacerlo, él tiene que ser fiel al contenido y a la intención del texto bíblico. Al contenido y a la intención del texto bíblico. El Espíritu Santo tenía una intención cuando colocó el texto que vamos a predicar el próximo domingo. Y nosotros tenemos que tratar de entender cuál es la intención del Espíritu de Dios para poder hablar conforme a lo que Él quiere que nosotros hablemos. ¿Qué es predicación expositiva? Bueno, Mark Dever dice: predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Voy a repetir otra vez. Es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y que se aplica a la vida actual. Lo que Mark Dever está diciendo es, básicamente, que el mensaje del texto debe ser el mensaje de mi sermón. Eso parece muy obvio, ¿verdad? El mensaje del texto debe ser el mensaje de mi sermón. J.I. Packer dice lo siguiente: la verdadera idea de la predicación es que el predicador se convierta en la boca del texto, abriéndolo y aplicándolo como una palabra de parte de Dios para sus oyentes, hablando solo para que el texto mismo pueda hablar y ser escuchado. O sea, nosotros queremos que el texto hable, no que nosotros hablemos. Nosotros hablamos porque es a través de nosotros que el texto habla. Y esa es la solemnidad de la predicación. Ahora, hermanos, no es verdad que muchas veces la Biblia se usa como un trampolín. Se cita un texto bíblico para entonces saltar a dar nuestras propias ideas. Por eso alguien decía que hay algunas personas que usan la Biblia como los borrachos usan las farolas. En otras palabras, la usan para apoyarse en ella, no para iluminarse por ella. Y es lamentable que eso es demasiado común. Las personas quieren dar sus propias opiniones, pero Dios no nos llamó a compartir nuestras opiniones personales. Dios nos llamó a proclamar fielmente un mensaje revelado por Él en su palabra. Escuchen lo que dicen estos textos acerca de nuestro Señor Jesucristo. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice en Juan capítulo 3, versículo 34. Tú fuiste enviado por Dios, tú vas a hablar la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, el Dios encarnado dice: yo vine con una encomienda de mi Padre. Y mi doctrina no es mía, es la que Él me dio para yo compartir. Y este texto es impresionante
Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Si había alguien que tenía derecho a dar su propia opinión, era Jesús. Y él dice, lo que yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De manera, mis hermanos, que para poder cumplir con la encomienda que el Señor nos ha dado, hay por lo menos dos cosas que debemos hacer: entender el texto y aplicar el texto. Debemos entender el texto y aplicar el texto. ¿Cuál es entonces el problema que tienen muchos predicadores a la hora de predicar? Es que muchos predicadores, y yo preguntaba hace un momento si habían maestros de escuela dominical aquí, profesores de escuela dominical y predicadores, movidos tal vez por un sincero deseo de ayudar a sus oyentes, se lanzan muy rápidamente a la contextualización del texto bíblico. ¿Qué es contextualización? ¿Conocen aquí el libro Predicación Expositiva de David Helm? Acaba de salir el año pasado en español. Es de la serie de 9 Marks, de las 9 marcas. David Helm define contextualización como comunicar el mensaje del Evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora. Está comprometida con la relevancia y la aplicación del texto para hoy. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. Perdón, estas clases las están grabando, pero puede ser participativa, ¿verdad? Porque no me gusta hacer un monólogo. Ok. ¿Hay algo de malo en esto? ¿En la contextualización en sí misma? No, obviamente no. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que, como el título del famoso libro de predicación de John Stott, un puente entre dos mundos. Nosotros tenemos que tender un puente entre el mundo bíblico y el mundo actual, y eso es contextualización. La podemos ver de esta manera. Ahí está el texto. La contextualización es venir inmediatamente del texto a nosotros ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos predicadores se lanzan inmediatamente a la contextualización. Y como vamos a ver en esta clase, hay un trabajo que hacer antes de contextualizar. Por eso alguien decía que la contextualización es una buena pareja de baile. ¿En qué sentido? Somos nosotros que debemos llevar la iniciativa. Una pareja de baile va contigo, pero ella no te lleva a ti. Pero entonces la contextualización es una buena pareja de baile. Tú no puedes permitirle que lleve la iniciativa. Déjenme poner un ejemplo práctico. Vamos a estar poniendo varios ejemplos aquí. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 21. Por favor, léanme el texto. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 21. Si lo pueden leer en voz alta para el beneficio de todos. Versículo 2, capítulo 12 al 21. Sí. Abner, hijo de Ner, salió de... No. Primera de Samuel. Estás en segundo de Samuel. Así la palabra de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio
el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la comida, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su madre, a ella su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ok. Aquí yo tengo mi texto. En una lectura rápida del texto, yo veo que aquí hay primero 2 tipos de padres y 2 tipos de hijos. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los 2 tipos de padres que aparecen aquí? Elí y Ana, pero la protagonista de la historia en este caso es Ana. Bien, y tenemos 2 tipos de hijos. Tenemos los hijos de Elí y tenemos a Samuel, que el texto aclara: el joven crecía delante de Jehová. Por otro lado, el texto contrasta la crianza de Elí con la de Ana. Mientras la historia de Elí parece proveernos un manual sobre cómo no debemos criar a nuestros hijos, Ana parece estar encaminando a Samuel por un camino más excelente. Dice que ella llevaba el niño al templo todos los días hasta que finalmente lo deja en casa de Elí, dedicado a Jehová. Por eso dice que él crecía delante de Jehová en el tabernáculo, o sea, donde estaba el tabernáculo en Silo. Así que a estas alturas parece que yo tengo mis 2 puntos para el mensaje del próximo domingo. Primer punto: los padres irresponsables son permisivos, mientras los buenos padres saben poner límites. Y en segundo lugar, los padres irresponsables no aprovechan el entorno de la iglesia para animar a sus hijos hacia la piedad, mientras que los buenos padres están siempre presentes en el lugar donde Dios está presente y llevan a sus hijos con ellos. Y qué maravilloso ver a Ana llevar a Samuel al lugar donde Dios manifestaba su presencia, y de esa manera Samuel recibe el beneficio. Ese tipo de predicación tiene 2 grandes ventajas. La primera es que no requiere de mucha preparación. Fíjense que nosotros leímos el texto aquí en español, hicimos mucho exégesis y eso se ve claro en el texto. La segunda es que a la gente le encanta, porque la gente dice: tú veas, a mí me gusta ese predicador porque yo tengo problemas con mis hijos y él me está diciendo cómo yo puedo criar a mis hijos en el temor del Señor. Así que la gente sale muy contenta de la iglesia. Pero si leemos el pasaje más detenidamente, en todo el contexto de la historia de Primera de Samuel, notaremos que el foco de este pasaje no es la crianza de los hijos. ¿Recuerdan cuál fue la definición de Mark Dever de predicación expositiva? Decíamos que el mensaje del texto debe ser el mensaje del sermón. El Espíritu Santo colocó esta historia allí para darle a los padres una idea de cómo criar a sus hijos. No. Esa no es la intención del texto. Hay un problema aquí, pero no son los hijos de Elí. El problema de este texto es el hecho de que Dios no está siendo adorado apropiadamente, porque el liderazgo del pueblo estaba guiando mal al pueblo. Así que si nosotros seguimos leyendo el libro, vamos a darnos cuenta que este pasaje nos prepara para ver a Samuel como la alternativa de Dios para dirigir la adoración conforme a la palabra de Dios en reemplazo de Elí. ¿Significa esto que no podemos usar este pasaje para hablar de la crianza de los hijos en la iglesia? Claro que no, hermano. Nosotros podemos ilustrar
un mensaje sobre la crianza de los hijos usando el ejemplo de Elí. Pero el reto del predicador, si está predicando primera de Samuel, es no perder de vista el mensaje del texto. Y sobre todo, no perder de vista a Jesús, quien es el reemplazo final de todo un sistema sacerdotal fracasado. Porque es para eso que ese texto está allí. Cristo mismo dice a los discípulos que iban camino de Maús: toda la Biblia habla de mí. Y en el libro de Hebreos se nos enseña que el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento no funcionaba, no por un problema del sistema, sino por el problema del corazón. Entonces Jesús es el gran reemplazo. Así que sí debemos contextualizar nuestro mensaje, pero ese es el último paso que debemos dar. El último. Luego de haber estudiado cuidadosamente el texto en su contexto, no solo en el contexto inmediato del pasaje, sino también en el contexto general de las Escrituras. Así que lo primero que debemos hacer es la exégesis del texto. Por supuesto, hermanos, esto no es una clase de exégesis, no es una clase de hermenéutica. Así que yo no voy a entrar en temas, ¿verdad? Ni siquiera una clase de predicación. Estoy simplemente colocando el contexto de lo que vamos a ver en el resto de la semana. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Perdón, ¿cuántos de ustedes asisten a la iglesia aquí en Medellín? La iglesia de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Levanten la mano, por favor. Los estudiantes no hacen. Pues levanten la mano, levanten la mano. Yo quiero saber. Ok. Es que no quiero. ¿Cómo se llama esto? No quiero ser repetitivo, porque el domingo en la mañana vamos a predicar, si el Señor lo permite, de un pasaje que tiene que ver con este pasaje. Entonces no quiero entrar en eso ahora, pero quiero que vean algo en 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice: yo no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí está Pablo contextualizando. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está tomando algunos episodios de la historia temprana de Israel para darle una advertencia a los miembros de la iglesia en Corinto. Por el libro de Números, nosotros sabemos que los varones de 20 años hacia arriba que salieron originalmente de Egipto sumaban 603,550 los varones. Sumen los niños, sumen las mujeres, y vamos a llegar a la conclusión de que más de 1,000,000 tienen que haber salido de Egipto, sobre todo si tomamos en consideración que Faraón pudo haber matado muchos niños varones, o sea que probablemente las mujeres eran más. ¿Cuántos de toda esa multitud entró a la tierra prometida? 4. No sean tímidos. 4. 4. ¿Cuáles fueron esos 4? Josué, Caleb, Ya, 2. De más de 1,000,000, solo 2 entraron a la tierra prometida. Y ahora Pablo se dirige directamente a los corintios y les dice que estas historias del Antiguo Testamento están allí como una enseñanza para nosotros. O sea, Pablo está diciendo: les acontecieron a ellos, pero están escritas
para nosotros. Y de este pasaje se deriva un principio hermenéutico sumamente importante para interpretar y aplicar sobre todo el Antiguo Testamento, y es que nosotros debemos leer la Biblia en estéreo y no en mono. Cuando yo era niño, mi padre, que tenía muy buenos discos en casa, tenía un tocadisco estereofónico. Yo sé que eso para ustedes hoy es muy común. Cuando yo tenía 7 años, 8 años, eso no era nada común. El sonido estereofónico trata, ¿verdad?, de recrear la música que escuchamos en una forma más natural, porque reproduce tanto las direcciones de izquierda y de derecha de donde sale la fuente del sonido, tal como fue grabada originalmente. La mayoría de los tocadiscos en esa época eran mono, o sea, salía en una sola dirección. Yo recuerdo todavía la fascinación que a mí me daba. En la sala de mi casa había 2 bocinas y ver como si el sonido viajara de un lugar a otro, de una bocina a la otra. Era impresionante en esa época. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con las historias del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que leerla de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Tenemos que leerla en estéreo. Nosotros tenemos que hacer que el sonido viaje hacia allá, hacia ellos, entonces, para luego entonces poder traer la historia de ellos a nosotros. Y como vamos a ver el domingo en la iglesia, Pablo está haciendo exactamente eso aquí. Pablo hizo un trabajo de exégesis tanto en el pasaje de Éxodo 17 como el pasaje de Números 21, donde se habla del agua que salió de la roca y las serpientes que mordían al pueblo. Pablo era un buen exégeta de la palabra de Dios. Él está contextualizando, pero él hizo un trabajo previo. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a ellos. Entonces, eso es lo que se llama hacer una exégesis. Debemos tratar de captar la dimensión histórica del pasaje que queremos exponer y luego movernos de ellos hacia nosotros para ver cómo se aplica ese pasaje a los creyentes del nuevo pacto, que es lo que Pablo dice aquí. Versículo 1: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. Versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo está diciendo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo muchos privilegios, pero todos cayeron postrados en el desierto, menospreciaron sus privilegios. Cuidado con ustedes, para que no hagan lo mismo. Ahora, antes de, ¿verdad?, porque alguien puede decir, bueno, lo que tenemos que hacer, no me quiero alejar del micrófono, es ir de ellos a nosotros ahora. No, todavía hay otra cosa que hacer. Antes de hacer eso, tenemos que hacer un segundo trabajo de exégesis. Y es leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si yo voy rápidamente de ellos entonces a nosotros ahora? Bueno, va a pasar lo que ocurre en un montón de púlpitos cada domingo, lamentablemente. Esto es lo que sucede. Noten que ahora la palabra contextualización, la línea de contextualización no está seguida, está apuntada, y la idea es para que recuerden que no debemos hacer eso, que no debemos ir directo del texto a nosotros ahora. Por eso puse la línea así. Pero si yo hago mi exégesis y voy a ellos entonces, y luego quiero venir de ellos a nosotros, lo más seguro yo voy a tener 2 tipos de predicaciones. Una que va a ser muy intelectual. Las personas van a decir, wow, yo entendí perfectamente todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, entiendo el contexto cultural, entiendo lo que pasaba militarmente, políticamente, económicamente en aquellos días, y tú saliste de la iglesia con mucha información. Eso es intelectualismo, la Biblia no se dio para eso. Tuviste una buena clase de historia ese domingo en la mañana. O puede ser que salgas o que termines usando la Biblia para sacar los imperativos que la Biblia tiene de los ejemplos que aparecen en la Biblia, que es lo que muchas veces pasa en las iglesias.
la mayoría de la predicación que se basa en el Antiguo Testamento es ejemplificadora. O sea, se toma el ejemplo del personaje y te dicen, si fue un buen ejemplo, mira lo que tú debes hacer, joven, debes ser como José, salir huyendo de la tentación. Y es verdad que debemos salir huyendo de la tentación, pero eso es todo lo que nos enseña la historia de José. O tomar la historia de Elí y decir, miren padres, cómo no se debe criar a los hijos. Pero entonces estamos cargando a la iglesia con imperativos, estamos cargando a la iglesia, la conciencia de la iglesia con mandamientos, pero no estamos haciendo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Entonces no debemos ir, por eso esa línea está en amarillo, no debemos ir de ellos entonces a nosotros ahora directamente. Hay otro paso que debemos hacer. Nosotros tenemos que hacer una reflexión teológica. Nosotros tenemos que pasar por la cruz antes de llegar a nosotros ahora. Hay una reflexión que yo tengo que hacer, una reflexión teológica. Vayan conmigo. Y hermanos, yo sé que ustedes conocen estos textos, no se sientan ofendidos, pero es bueno que vayamos como quiera a través de las Escrituras. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Los discípulos van camino de Emaús, el Señor resucitó, pero un punto importante aquí, aún aquellos que conocieron a Jesús físicamente, después de la resurrección, no podían reconocerlo, porque a partir de ese momento, toda revelación de Jesús es sobrenatural. Jesús tiene que abrir los ojos de la persona para que lo puedan ver a él. Y eso es una de las lecciones que aprendemos en este pasaje. Ellos van con Jesús, pero no lo reconocen porque no le fueron abiertos los ojos. Van con Jesús y le están contando lo triste que ha sido el hecho de que ellos habían puesto toda su esperanza en ese que parecía ser el que iba a redimir a Israel. Eso era lo que había pasado, pero ellos no lo habían entendido. Y el Señor les dice en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. La intención del Espíritu Santo aquí es más que evidente. En un solo versículo se dice 3 veces que Cristo es el tema de la Biblia, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y luego más adelante el Señor vuelve y se aparece a los discípulos y le dice en el capítulo 44: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple división que Jesús está usando aquí, ¿qué particularidad tiene? El Antiguo Testamento, tal como los hebreos clasificaban el Antiguo Testamento. Así lo que el Señor está diciendo es: el Antiguo Testamento habla de mí entero. De paso, hermanos, piensen en esto. Yo espero que ustedes hayan dado cristología. Si no lo dieron, si no han dado cristología, hay algo que la Biblia enseña claramente: Jesús era Dios y Jesús era hombre. Y la divinidad de Jesús no afectó su humanidad, y la humanidad de Jesús no disminuyó su deidad, porque si no, Jesús hubiera sido lo que los teólogos llaman un tertium quid. ¿Y qué es un tertium quid? Es una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra. O sea, Cristo hubiera sido un Dios hombre que no era ni Dios ni hombre. Pero Cristo no era un Dios hombre, Él era Dios y era hombre. Eso quiere decir que Jesús como Dios lo sabía todo. Jesús como hombre tuvo que aprender. Dice en Lucas capítulo 2: y el niño crecía en gracia y en estatura y en sabiduría.
Piensen, mis hermanos, cómo Jesús, como hombre, leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento, él comenzó a tener conciencia de quién él era. O sea, Jesús, leyendo el Antiguo Testamento, entendió que él era la simiente de Abraham, él entendió que él era el hijo de David, él tuvo que entender todo eso. Poco a poco, leyendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesús y fue el libro que Dios usó para que el Jesús hombre fuera comprendiendo gradualmente para qué había venido. Jesús no entendió todo eso de un tirón. Él tuvo que aprender, igual que tú, igual que yo. La única diferencia entre la humanidad de Jesús y la nuestra es que la de él no tenía pecado, pero era en todo igual a nosotros como hombre. Bien, dice el Señor ahora, versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo les abrió el entendimiento? ¿Cómo fue que Jesús hizo eso? Está en el texto, no se me vayan del texto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para abrirles el entendimiento de manera que ellos comprendieran las Escrituras? Darles la clave de que Él es el centro de la Biblia. Ese es el centro, esa es la clave. El que no tiene esa clave no entiende la Biblia. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos no pueden entender la Biblia más claramente porque les falta esta llave. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en toda la nación, comenzando desde Jerusalén. ¿Notaron esa primera frase al principio del versículo 46? ¿Qué dice allí? Así está escrito. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Ustedes debieron haber entendido eso, porque estaba en el Antiguo Testamento. Aún el mensaje de la fe y del arrepentimiento, porque él dice: está escrito que ustedes debieran haber hecho eso en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo entendieron. Ahora están entendiendo. Y a lo largo de esta clase vamos a ver cómo los escritores del Nuevo Testamento usaron esta llave constantemente a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús le enseñó a hacerlo de esa manera. Significa eso. Yo casi debo parar. Significa eso que debemos buscar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento. No, por supuesto que no. Si partimos de esa premisa, es muy probable que terminemos alegorizando las Escrituras y consecuentemente tergiversando las Escrituras. Pero debemos exponer el texto bíblico recordando que a final de cuentas Él es el centro de las Escrituras, y que de una forma u otra todas las Escrituras nos llevan hacia Él. Lo que pasa es que el camino no es tan directo muchas veces como nosotros quisiéramos. Vamos otra vez ahora a 2 Timoteo. Vuelvo y leo versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Deténganse un momento allí. ¿Qué Sagradas Escrituras fue la que Timoteo conoció desde la niñez? El Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, porque cuando Timoteo era niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Y oiga lo que le dice Pablo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, tú conoces las Escrituras del Antiguo Testamento, y eso está allí para llevarte a la fe en Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez, deténganse allí. La Biblia tiene muchas aplicaciones. Dice aquí que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para enseñar. Pero nosotros muchas veces leemos
2 Timoteo 3:16, divorciado de lo que Pablo viene diciendo. Cuando Pablo habla aquí de aplicar las escrituras, yo no puedo olvidar que la aplicación tiene que ser llevar a la gente a Jesús para que pueda ser sabio para la salvación. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros usamos la palabra salvación para referirnos únicamente a la conversión. Por eso no es lo que el texto dice. El texto dice salvación. La salvación es mucho más amplio que ser rescatados del pecado y ser llevados al cielo. Cuando la Biblia usa la palabra salvación, ser salvos incluye ser rescatados del poder y las consecuencias del pecado para poder cumplir el gran propósito por el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que toda la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir de esa manera, glorificando a Dios y gozando en Él por siempre, se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué solo en la Biblia? Porque solo la Biblia me lleva a conocer a Cristo, quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que puede transformar mi vida para que yo pueda glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que si yo no uso las escrituras para llevar a las personas a Jesús, yo puedo darles un montón de buenos ejemplos, puedo darles un montón de mandamientos, y no estoy haciendo nada más que cargando la conciencia de las personas y creando un complejo de culpa con el cual ellos no van a poder vivir, porque ellos necesitan a Jesús. Ellos no van a poder cambiar sin Jesús. Entonces, hermanos, yo no puedo sacar 2 Timoteo 3:16 del contexto y decir toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, sí, es útil para eso, porque la Biblia me hace sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. De lo contrario, no tiene sentido. Así que cuando Pablo dice: Timoteo, predica la palabra, predica la palabra con eso en tu mente. Predica la palabra recordando que Cristo es el gran tema de las Escrituras. Y por lo tanto, de un modo u otro, Él debe ser el centro de nuestra predicación. Cada vez que nosotros predicamos, los hermanos de la iglesia tienen que salir admirando más a Jesús y dependiendo más de Jesús. Antes de venir para acá, para Colombia, mi esposa y yo tuvimos que pasar por Miami, porque sabíamos de una pareja muy amada por nosotros que estaba teniendo problemas matrimoniales, y los dos profesan ser creyentes y nos pidieron ayuda. Le dijimos, bueno, o nos ofrecimos para darle ayuda, y ellos la aceptaron gozosamente. Así que hicimos el plan de vuelo de tal manera que nos quedáramos 24 horas en Miami para poder estar con ellos en el día de ayer. Y lo primero que hicimos fue abrir Juan 15. Antes de hablar de qué es lo que está pasando con ustedes como esposos, esposas, etcétera, y todos los problemas que ustedes tienen de comunicación y de no sé cuánto, vamos a Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Que si nosotros queremos dar fruto, tenemos que permanecer en Jesús. Juan capítulo 15 menciona la palabra fruto en los primeros versículos más de 8 veces. Y es impresionante ver que en ningún momento, ustedes ya tienen griego, ¿verdad? Aquí griego aquí en el seminario. No. Este ciclo no han visto el griego. No ha visto el griego todavía. Cuando ustedes leen Juan 15 se dan cuenta de lo siguiente: no hay una sola vez en Juan 15 en que la palabra fruto aparezca en imperativo. Ni una sola vez. O sea, en todo ese capítulo Cristo no dice ten fruto. El único mandamiento de los primeros 11 versículos de Juan 15 es: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Porque si ustedes permanecen en mí, ustedes van a dar fruto. ¿Cómo da fruto un árbol? ¿Verdad? Aquí hay una mata de naranja diciendo voy a dar una naranja, voy a dar una naranja. No. Ella da naranja porque el tronco está tomando de la raíz, a través de la raíz, el alimento que el tronco necesita, y la savia va a través de las ramas, y mientras la rama permanezca fuerte en el tronco, va a producir naranjas. Ahora, ¿por qué va a producir naranjas y no manzanas? Porque es un árbol de naranjas. Ajá, ¿y quién es la vid? En Juan 15.
Cristo dice, yo soy la vid. ¿Quiénes somos nosotros? Las ramas de esa vid. Si nosotros permanecemos conectados a la vid, ¿qué va a suceder? Vamos a dar frutos por la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo el que va a producir el fruto por medio de las ramas. No es la rama la que produce el fruto, es Jesús a través de las ramas. Entonces permanezcan en mí. Por eso es que en Juan capítulo 14 el Señor le dice algo bien extraño a los discípulos. Le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Leí el texto rápido para engañarlos un poco. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Y cuál es la conexión? Bueno, que yo voy a morir en la cruz, yo voy a resucitar, yo voy a concluir la obra de redención, voy a ascender a los cielos, voy a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a morar en ustedes. Esa es la enseñanza clara de todo el discurso del aposento alto. El Espíritu Santo va a estar en ustedes, y ahora ustedes van a poder orar al Padre para hacer las obras que deben hacer. Pero oigan lo que dice otra vez el texto: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Lean el texto. Dice, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mentira. Versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que Cristo siempre se lleve toda la gloria. Amén. Yo le pido al Padre, y Cristo me va a dar los recursos y va a obrar a través de mí para hacer la obra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permanecer en Jesús. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el foco de nuestra predicación? Llevar a las personas a Cristo. No importa de qué pasaje de la Biblia estemos hablando. Tenemos que llevar a la gente a Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 2. Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, obviamente, porque el Nuevo no estaba escrito, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo iba, tomaba el Antiguo Testamento y les predicaba a Cristo. Cada vez, dice, como acostumbraba a hacer. Y podemos citar allí 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice Pablo, dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Significa eso que cada vez que Pablo predicaba, lo único de lo que Pablo hablaba era de la cruz de Cristo? No. Pero no importa el tema que Pablo predicara, Pablo hacía esta reflexión teológica. Pablo pasaba por el filtro de la cruz. Vamos a hablar de matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Maridos, amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia. El evangelio. Cuando Pablo quiere motivar la benevolencia y la generosidad de los corintios, ¿qué les dice en 2 Corintios capítulo 8? Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Sean generosos como Él. Pero siempre Pablo trae el evangelio. Es en ese sentido que Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Yo predico a Cristo crucificado. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que para hacer una exégesis correcta del texto bíblico tenemos que movernos primero a ellos, entonces, a los lectores originales, para que podamos entender el texto en su contexto. Pero antes de llegar de ellos a nosotros, tenemos que pasar a través de los hechos redentores del Evangelio, que giran en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Aparece a través de promesas, aparece a través de símbolos, aparece a través de tipos. Yo sé, hermanos, que la tipología
tiene muy mala fama, o por lo menos la tenía cuando yo era más joven. El primer libro de tipología que yo leí en el seminario era un desastre y me dio alergia a los tipos a partir de entonces, y tuvo que pasar muchos años para uno poder desintoxicarse de eso, porque hay personas que ven tipos de Cristo en todo. Oí a alguien que decía que Salomón es un tipo de Cristo, pero miren en qué sentido, así como Salomón tenía muchas mujeres de todas las naciones, moabitas, amonitas, etcétera, así es Cristo. No, ese pasaje no está allí para decirme que Cristo está casada con una iglesia que está compuesta de personas de todas las naciones. Ese texto está allí para decirme que Salomón pecó contra Jehová, que Salomón violó el pacto de Dios. Así que hay personas que ven tipos de Cristo donde no los hay, pero la Biblia tiene una tipología. Dice Edmund Clowney, que por cierto, sabían, ¿verdad?, que el libro El Misterio Revelado ya está en español. Ese libro es fantástico, lo publicó Poema. Él dice: podemos definir los tipos como una forma de analogía distintiva de la Biblia. Como todas las analogías, un tipo combina identidad con diferencia. Identidad con diferencia. O sea, David era un tipo de Cristo, pero David no era idéntico a Cristo. Cristo tenía características que nosotros podemos ver en David, o David tenía características que podemos ver en Jesús, pero Jesús supera a David en todo. Entonces hay identidad y hay diferencia, y eso es precisamente lo que hace el tipo en las Escrituras. Por otra parte, y ya con esto concluyo, por ahora, veo que no me da el tiempo para seguir más adelante. Volvamos otra vez a mi esquema. Es muy importante que nosotros hagamos la exégesis completa, es decir, que primero vayamos a ellos entonces antes de hacer la reflexión teológica, porque miren lo que pasa cuando nosotros saltamos ese paso. Cuando vamos del texto directo a la cruz, vamos a estar finalmente espiritualizando las Escrituras y vamos a perder la historia. Entonces tampoco debemos hacer eso. Así que hemos dicho, no debemos ir del texto a nosotros inmediatamente. Debemos ir del texto a ellos entonces, pero tampoco debemos ir de ellos entonces a nosotros sin pasar por la cruz, ni podemos ir directo a la cruz sin pasar por ellos entonces. El diagrama tiene que estar completo. Tenemos que hacer el ejercicio total hasta llegar a nosotros ahora, y entonces hacer la correcta contextualización, que no es más que aplicar las Escrituras. Bien, son las 10.